Cuando mi padre me llevó a aquella casa oscura a los 15 años, me dijo: «Esto va a curar tu pereza». Al día siguiente, quemó mis sábanas manchadas de sangre. Fue solo el primero de 5 abortos que destruyeron mi sueño de ser madre. Hola, mis queridos. Qué bendición poder estar aquí conversando con ustedes hoy. Me llamo Soledad Ramírez Torres. Tengo 73 años bien vividos. Nací en Tepoztlán, en el estado de Morelos, pero hoy vivo aquí en San Miguel de Allende, en Guanajuato. Es una ciudad hermosa, saben, llena de tradición colonial, pero yo llegué aquí por otros caminos que les contaré después. Hoy en día, paso mis días haciendo mis bordados y crochet que vendo en la feria de artesanías aquí de la ciudad. Comencé con esto ya tarde en la vida, ¿saben? Fue después de los 60 años que descubrí este don en mis manos. Antes de eso, trabajé mucho como costurera, haciendo ajustes y arreglos, pero el crochet y el bordado llegaron como un regalo de Dios en mi vejez. Cada puntada que hago es como si estuviera cosiendo pedacitos de mi historia también. Aquí en mi salita, donde estoy grabando con la ayuda de mi sobrina nieta Paloma, tengo mis hilos todos organizaditos por color. Miren qué bonito colorido. Este tapete aquí debajo de mis pies, yo misma lo hice. Me llevó casi 3 meses, y este cojín bordado con flores del campo también. Todo hecho con estas manos callosas que ya han visto de todo en esta vida. Pero antes de continuar, mis queridos, si les gusta lo que están viendo, opriman ese botoncito ahí abajo para suscribirse al canal. Paloma me explicó que esto es importante para que más personas conozcan nuestras historias. Y también opriman aquella campanita para saber cuándo hay video nuevo. Esta tecnología es una locura, ¿verdad? En mi tiempo, apenas teníamos una radio en casa. Y miren, ahora estoy aquí hablando con gente de toda Latinoamérica. Y ustedes, mis amigas de mi edad que me están viendo, comenten aquí abajo desde qué ciudad me están viendo y cuáles son los nombres de sus hijos. Me encantará saberlo. Porque, ¿saben, mis queridos? No todo en la vida fue fácil. Hoy veo a tantas muchachas estudiando, siguiendo sus sueños, pero en mi tiempo, en mi tiempo era todo tan diferente. Y en mi casa era aún más diferente que en las otras casas. Cuando miro hacia atrás, veo que mi infancia estuvo marcada por algo que en aquella época nadie entendía bien. Una presión tan grande que acabó aplastando mis sueños como una fruta madura que cae al suelo antes de tiempo. Nací en 1952. En una época en que las niñas teníamos que aprender a cocinar, coser y cuidar la casa. Pero en mi casa las cosas eran diferentes, de una manera que terminó lastimándome mucho. Mis padres tenían ideas que no encajaban con el resto del pueblo pequeño donde vivíamos. Y esto, mis queridos, fue solo el comienzo de una historia de dolor que llevo conmigo hasta hoy. Recuerdo como si fuera ayer el olor a madera de la casa donde nací. Una casita sencilla, de adobe pintada de azul, con ventanas que crujían cuando el viento fuerte del valle de Morelos soplaba. Fue allí donde comencé a entender que mi vida no sería como la de las otras niñas del vecindario. Mi padre, Gerardo Ramírez, era un hombre alto, delgado, de piel morena y ojos inquietos que parecían siempre estar buscando algo en el horizonte. Trabajaba como funcionario público en la pequeña oficina de correos de Tepoztlán. Mi madre, Dolores Torres, era maestra de primaria, una mujer menudita pero de personalidad fuerte, con cabellos negros, siempre recogidos en un moño bien apretado. Los dos se conocieron en una fiesta de la Virgen de Guadalupe, decían, y se casaron rápido después de apenas 3 meses de noviazgo. Ella tenía 19 años y él 26. Éramos 4 hermanos. Yo, la mayor, nacida en 1952. Después vino mi hermano José, 2 años menor, Elena, que nació en 1956, y el pequeño Alberto, de 1958. Nuestra casa era aquella de adobe azul que mencioné, con un patio en el frente donde jugábamos en las tardes calurosas. Tenía 3 cuartos pequeños, uno para mis padres, uno para los niños y otro para nosotras las niñas. La cocina era el corazón de la casa, con un fogón de leña que dejaba todo oliendo a humo dulce de mezquite y una radio vieja encima de la repisa que tocaba música cuando la señal era buena.
la vida en Tepoztlán en los años 1950 era muy diferente de lo que es hoy. El pueblo vivía al ritmo de las tradiciones, las fiestas patronales y la agricultura. El carnaval y la fiesta del Teposteco ya existían, pero eran algo mucho más sencillo, una celebración de calle realmente. Nuestra rutina era simple, pero muy rígida. Nos levantábamos a las 5:30 de la mañana, todos los días. Mi madre preparaba atole de maíz o avena para el desayuno. A veces había pan que venía de la única panadería del pueblo. Después, cada uno tenía sus obligaciones. Los niños ayudaban a buscar agua y leña, mientras nosotras, las niñas, nos encargábamos del arreglo de la casa. A las 7 íbamos a la escuela. Yo y mis hermanos estudiábamos en la misma escuela, donde mi madre daba clases. Pero a diferencia de la mayoría de las niñas de mi edad, cuando regresaba de la escuela alrededor de las 11, no tenía solo las tareas de casa para hacer. Mis padres eran diferentes de los otros padres del pueblo. Mientras en las otras casas las niñas aprendían a cocinar, coser y cuidar la casa, en la mía los estudios venían primero. Soledad tiene que ser alguien en la vida, decía mi padre, golpeando con el dedo en la mesa de madera. No crié a mi hija para ser ama de casa de ningún marido. Al principio, esto hasta parecía bueno. Mientras mis amiguitas tenían que ayudar a sus madres todo el día, yo tenía horarios reservados para estudiar. Papá traía libros de Ciudad de México cuando iba a resolver asuntos del correo y me hacía leer todos ellos, incluso los que no entendía bien. Mamá, como maestra, corregía mis cuadernos con una pluma roja, marcando cada error con un círculo grande que me avergonzaba. Niña que no estudia, se vuelve esclava de hombre. Mi padre repetía esto casi todos los días durante la cena, y mi madre complementaba. La única salida para una mujer en este mundo es el estudio, Sole. Si no, vas a terminar como yo, dando clase a niños malcriados y lavando ropa de hombre hasta morir. Recuerdo que a los 8 años, mientras las otras niñas jugaban con muñecas, mi padre me ponía a leer en voz alta las noticias del periódico, que llegaba con semanas de retraso a Tepoztlán. Si tropezaba con alguna palabra, él golpeaba en la mesa y me hacía repetir hasta que saliera perfecto. No había espacio para error. No quiero una hija tonta, decía. Ya es bastante ser niña en este mundo. Y así, entre libros, cuadernos y exigencias, mi infancia fue pasando. Mis amigas se fueron alejando porque nunca tenía tiempo para jugar. Los juegos de ronda, la roña en las calles de tierra. Todo eso fue siendo reemplazado por horas de estudio forzado, memorizando nombres de ríos, capitales, fórmulas matemáticas que ni siquiera entendía bien. Mientras la mayoría de las familias de la época seguían el patrón tradicional, los niños estudiaban para trabajar fuera y las niñas aprendían las labores domésticas. Mis padres hacían lo contrario. Ellos exigían más de mí y de mi hermana Elena que de los niños. José y Alberto tenían libertad para jugar después de las tareas. Podían pescar en el río, jugar a la pelota en la calle, pero nosotras, las niñas, éramos mantenidas dentro de casa estudiando. Esto era muy extraño para aquella época, ¿saben? Estamos hablando de los años 1950, cuando en las familias mexicanas comunes no se veía esa presión para que las niñas estudiaran. En los años 1950, la educación de las niñas todavía estaba principalmente orientada a que fuéramos buenas esposas y madres. La mayoría de mis compañeras aprendía a bordar, cocinar y cuidar de la casa, mientras yo estaba memorizando las tablas de multiplicar o leyendo libros avanzados para mi edad. No me malentiendan. Hoy sé que la educación es importante, pero en aquella época la forma como mis padres presionaban era cruel. Tienes que ser la primera de la clase, si no, ¿para qué sirve?, decía mi padre, comparando mis notas con las de los otros alumnos. Mamá, que yo esperaba que me defendiera, solo reforzaba: tu hija sacó 8, ¿por qué no 10? ¿Qué está faltando? Aquella presión comenzó a afectarme. A veces me escondía detrás de la casa para llorar, porque por más que me esforzara, nunca parecía ser suficiente. Mis pequeños errores eran señalados como grandes fracasos. Si mi cuaderno no estaba perfectamente organizado,
Si una cuenta matemática salía mal, era motivo para sermones interminables. Fue en esa época, alrededor de los 10 años, que comencé a sentir las primeras señales de que algo no estaba bien conmigo. No tenía nombre para eso aún, pero hoy sé que eran los primeros signos de la depresión que me acompañaría por años. Empecé a perder el interés por todo, incluso por las cosas que antes me animaban. Me quedaba horas mirando hacia las montañas del Teposteco a través de la ventana, sintiendo un vacío que no conseguía explicar. Mi desempeño en la escuela comenzó a caer, no porque no estudiara, sino porque algo dentro de mí parecía haberse roto. La presión solo aumentó, claro está. ¿Qué está pasando contigo, niña? ¿Te estás volviendo tonta? Mi padre gritaba sin entender que sus propias palabras me estaban empujando hacia un abismo. Y así, con 12 años, ya cargaba sobre mis hombros un peso que no conseguía soportar. No tenía nombre para ese sentimiento en la época. La depresión no era algo de lo que se hablara en Tepoztlán en los años 1960. Era apenas flojera, mañas o cuerpo débil, como decía mi padre. Poco sabía él que aquello era solo el comienzo de un sufrimiento que marcaría mi vida para siempre y que pronto se transformaría en algo mucho peor. Fue cuando cumplí 13 años, en 1965, que las cosas comenzaron a empeorar de verdad. Mi cuerpo estaba cambiando, comenzando a convertirse en el de una señorita. Y con eso vinieron nuevas exigencias y preocupaciones de mis padres. Recuerdo como si fuera ayer el día en que tuve mi primera menstruación. En vez de explicarme con cariño lo que estaba pasando, como hacían las madres de mis amigas, mi madre me miró seria y dijo: «Ahora tienes que tener aún más cuidado. Niña que sangra puede embarazarse, y si te embarazas, se acabó tu vida de estudios». Era una responsabilidad más, una exigencia más. Mientras las otras niñas comenzaban a arreglarse, a hablar sobre los muchachos del pueblo, yo seguía presa a los libros y cuadernos. Pero algo dentro de mí había cambiado. Aquella sensación de vacío que comenzó a los 10 años ahora era como un pozo profundo donde caía sin conseguir sujetarme a nada. Mis notas, que siempre habían sido altas, comenzaron a caer definitivamente. No conseguía concentrarme. Leía la misma página de un libro 5, 6 veces y no entendía nada. Mi cabeza parecía llena de una neblina espesa que no dejaba que los pensamientos se organizaran. Por la noche me quedaba horas acostada, mirando el techo de madera de nuestro cuarto, sin conseguir dormir. Por la mañana era un sacrificio levantarme de la cama. Mi padre no aceptaba aquello. Para él, yo estaba siendo perezosa, fingiendo para no tener que estudiar. «Estos son mañas de niña que quiere dar problemas», decía golpeando en la mesa. Los regaños se volvieron más frecuentes y más duros. Si antes él gritaba, ahora vociferaba tan alto que los vecinos podían oír. «Vas a acabar siendo una inútil, una holgazana que no sirve para nada». La situación en casa se volvió insoportable. Mi madre, que podría haberme defendido, solamente se callaba cuando mi padre me gritaba. A veces hasta concordaba con él. «Tu hija está cada día más lenta. Parece que no quiere nada con la vida», decía, como si yo no estuviera allí presente escuchando todo. Mis hermanos notaban lo que estaba pasando, pero eran demasiado pequeños para ayudarme. José, con 11 años, a veces me traía un pedacito de dulce que escondía en el bolsillo intentando animarme. Elena, con 9 años, se sentaba a mi lado mientras yo lloraba escondida, sin decir nada, apenas sosteniendo mi mano. El pequeño Alberto, con solo 7 años, no entendía bien lo que pasaba, pero me abrazaba fuerte cuando me veía triste. En julio de 1966, cuando yo tenía 14 años, tuve mi primera crisis realmente grave. Fue después de recibir las notas de la escuela. Por primera vez había sacado una nota por debajo del promedio en matemáticas. Sabía lo que me esperaba en casa. Caminé lo más despacio posible por las calles de tierra de Tepoztlán, como si pudiera retrasar lo inevitable. Cuando llegué, mi padre ya estaba en casa, sentado en la mesa de la cocina. Mi madre debía haberle contado, porque era maestra en la misma escuela. «Muéstrame el boletín»,
ordenó en cuanto pasé por la puerta. Con las manos temblando, le entregué el papel. Él miró. Su rostro se fue poniendo rojo y entonces arrojó el boletín al suelo. Yo trabajo día y noche para darte educación y así es como me lo agradeces, sacando notas bajas. ¿Qué tienes en la cabeza, niña? ¿Aserrín? No conseguí responder. Solo me quedé allí parada, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. Y entonces, por primera vez, vino la bofetada fuerte en el costado de mi cara, que me hizo tambalearme hacia atrás. «Esto es para que despiertes», gritó. «Quien no aprende con palabras, aprende con dolor». Mi madre, que estaba allí, apenas giró el rostro y se fue para el cuarto, cerrando la puerta. No dijo nada, no intentó defenderme. Fue en ese momento que algo dentro de mí se derrumbó completamente. Corrí hacia el patio, me escondí detrás del lavadero y lloré hasta no tener más lágrimas. Aquella noche no conseguí comer, no conseguí dormir, solo pensaba en huir, en desaparecer. En las semanas siguientes me esforcé más allá de lo posible para recuperar las notas. Estudiaba hasta la madrugada, los ojos ardiendo, la cabeza doliendo, pero mi cuerpo y mi mente parecían conspirar contra mí. Cuanto más intentaba concentrarme, más los pensamientos huían. Comencé a tener dolores de cabeza fortísimos que me dejaban en cama por días. Perdí el apetito y adelgacé tanto que mi ropa me quedaba holgada. «Estos son mañas», insistía mi padre. «La depresión no existe. Lo que existe es flojera y falta de vergüenza». Se negaba a llevarme al médico. «Vas a gastar dinero en vano», le decía a mi madre cuando ella raramente sugería que yo tal vez necesitara ayuda. Fue en esa época que comencé a pensar en no existir más. Tenía 15 años y ya no veía sentido en continuar viviendo. Pasaba horas mirando hacia el volcán del Teposteco, pensando cómo sería fácil simplemente dejarme caer desde allá arriba. Llegué a escribir una carta de despedida que guardé doblada dentro de mi cuaderno de español, pero no tuve valor. En vez de eso, comencé a aislarme cada vez más. En la escuela no hablaba con nadie. Me sentaba al fondo del salón y pasaba las clases mirando por la ventana. Mis antiguas amigas intentaron acercarse al principio, pero pronto desistieron. Me había vuelto la extraña, la callada, la niña que nadie entendía. En casa, evitaba estar en las mismas habitaciones que mi padre. Cenaba antes o después de él, comiendo apenas lo suficiente para no desmayarme. Por la noche, cuando todos dormían, salía al patio y me quedaba mirando las estrellas, imaginando cómo sería vivir en otro lugar, ser otra persona. Fue en agosto de 1967, poco después de que cumpliera 15 años, que ocurrió lo que cambiaría mi vida para siempre. Mi padre llegó a casa más temprano del trabajo con una expresión que nunca había visto antes. Parecía, al mismo tiempo, irritado y satisfecho, como si hubiera tomado una decisión importante. «Mañana no vas a ir a la escuela», anunció durante la cena. «Prepara un cambio de ropa. Vamos a salir temprano». Mi madre lo miró sorprendida. «¿A dónde van?», preguntó. «Voy a llevarla a ver a un especialista en Cuernavaca», respondió mi padre sin mirarme directamente. «Un amigo me recomendó a alguien que puede arreglar esa flojera de ella». Sentí un frío en el estómago. ¿Qué tipo de especialista sería ese? Por un momento, tuve la esperanza de que finalmente alguien me ayudaría, entendería lo que me estaba pasando. Pero el tono de voz de mi padre, la forma como hablaba de arreglar, me dejaba aprensiva. Al día siguiente, antes incluso de que saliera el sol, embarcamos en un autobús que nos llevaría hasta Cuernavaca. El viaje duró toda la mañana. Me quedé sentada lejos de mi padre, mirando las montañas y los valles pasar. Él apenas me habló durante el viaje, solo para ofrecerme un pedazo de pan con mantequilla que mi madre había mandado. Llegamos a Cuernavaca al final de la tarde. La ciudad era mucho más grande y ruidosa que Tepoztlán, con autos y camiones por todas partes. Nunca había visto tantas personas y edificios juntos. Mi padre tomó un taxi y dio una dirección que no conseguí oír bien. Paramos frente a una casa grande, de 2 pisos, pintada de blanco, con rejas en las ventanas.
No parecía un hospital o consultorio médico. No tenía letrero. No tenía nada que indicara qué tipo de lugar era aquel. Un hombre de mediana edad, usando una camisa blanca y pantalones oscuros, nos abrió el portón. «Señor Ramírez, lo estábamos esperando», dijo el hombre, estrechando la mano de mi padre. «¿Esta es la niña?» Mi padre asintió. «Esta es Soledad. Está necesitando tratamiento». El hombre me miró de arriba a abajo, como si estuviera evaluando un animal. «Entiendo perfectamente. Muchas familias pasan por esto. Las chicas a esta edad a veces necesitan una ayuda para volver al camino correcto». Algo en la voz de él me dio miedo. Miré a mi padre intentando entender lo que estaba pasando, pero él evitaba mi mirada. «Papá, ¿qué lugar es este?», pregunté, mi voz casi desapareciendo. «Es por tu bien, Soledad», fue todo lo que respondió. «Va a curar esa pereza tuya, esa flojera». Fuimos llevados al interior de la casa. Había otras muchachas allí, todas con miradas vacías, algunas más mayores, otras de mi edad. Algunas parecían drogadas, caminando como zombis por los pasillos. Un olor fuerte a medicina y desinfectante impregnaba el aire. Un hombre de bata blanca apareció y conversó en voz baja con mi padre. No conseguí oír lo que decían, pero vi a mi padre firmando algunos papeles. Después se acercó a mí, puso su mano en mi hombro y dijo: «Te vas a quedar aquí por un tiempo por tu propio bien. Cuando mejores, vuelves a casa». Y entonces se fue. Simplemente me dejó en aquel lugar extraño con aquellas personas que yo no conocía. Intenté correr tras él, gritando, suplicando que no me dejara allí, pero dos hombres me sujetaron por los brazos, arrastrándome de vuelta al interior. Solo más tarde descubrí dónde estaba. Era una especie de clínica clandestina para tratar a chicas problemáticas. Chicas que se embarazaban fuera del matrimonio, que no obedecían a los padres, que mostraban señales de desviación mental, como ellos decían. Era un lugar terrible, donde hacían cosas que no quiero ni recordar. Me quedé allí por 3 semanas. 3 semanas que parecieron 3 años. Me daban medicamentos que me dejaban mareada, confusa. Tomaba baños helados de madrugada para espantar la pereza. Oía sermones interminables sobre obediencia y deber de las hijas. Fui humillada, tratada como un animal. Cuando volví a casa en Tepoztlán, ya no era la misma persona. Algo dentro de mí se había roto definitivamente. Obedecía mecánicamente, estudiaba sin cuestionar, no me quejaba de nada. Era exactamente lo que mi padre quería, una hija obediente, callada, que no daba problemas. Pero lo peor estaba por venir. Pocos meses después de mi regreso de aquella clínica, comencé a sentir náuseas, mareos. Mi cuerpo, que ya era delgado, parecía aún más débil. Fue mi madre quien se dio cuenta primero cuando me vio vomitando en el patio de casa. «Soledad», preguntó con una expresión extraña en el rostro. «¿Cuándo fue tu última menstruación?» No supe responder. Con todo lo que había ocurrido, ni siquiera presté atención a eso. Ella me miró de un modo que nunca olvidaré. Una mezcla de pena y rabia. «¿Estás embarazada?», dijo en voz baja. «Aquellos hombres en la clínica. Fue allí donde ocurrió, ¿verdad?». No conseguí responder. Los recuerdos que había intentado bloquear volvieron como un rayo, las manos tocándome durante la noche, las voces diciendo que era parte del tratamiento, el dolor, la vergüenza. Caí de rodillas en el suelo del patio y vomité de nuevo, esta vez de pura desesperación. Mi madre me ayudó a levantarme y me llevó al cuarto. «Tu padre no puede saberlo», susurró. «Te va a matar. Nos va a matar a las 2». Pero claro que él lo descubrió. Una vecina nos vio saliendo de la casa de una mujer conocida por resolver problemas de señoritas solteras. Cuando regresamos a casa, él estaba esperando, el cinto ya en la mano. «¿Así que es esto?», gritó, el rostro rojo de rabia. Todo este tiempo fingiendo ser estudiosa, y en realidad eras una cualquiera. Intenté explicar, decir que no había sido mi culpa, que me habían forzado en aquella clínica a la que él mismo me llevó, pero él no quería oír. El cinto bajó en mi espalda, 1,
2, 10 veces. Mi madre intentó intervenir y también recibió golpes. Cuando la paliza terminó, él nos miró con desprecio. Mañana mismo voy a resolver esto, y no va a ser con ninguna curandera del pueblo. Al día siguiente me llevó de vuelta a Cuernavaca. Esta vez fuimos a un lugar diferente, una casa pequeña en un barrio alejado. Un hombre que decía ser médico, pero tengo mis dudas, me dio algo para beber. Desperté horas después, con dolores terribles, sangrando tanto que pensé que iba a morir allí mismo. «Está hecho», dijo el hombre a mi padre. «Una más de estas y puede que no sobreviva. El útero quedó dañado». Volvimos a Tepoztlán al día siguiente. Yo apenas conseguía caminar, con fiebre alta, todo el cuerpo doliendo. Mi madre me cuidó en silencio, cambiando los paños ensangrentados, dándome tés para el dolor. No hablamos sobre lo que había pasado. Era como si hubiéramos hecho un pacto silencioso para nunca mencionarlo. Pero fue apenas el primero de 5 abortos por los que pasé en los años siguientes. Siempre el mismo patrón. Yo era llevada a aquella clínica en Cuernavaca, volvía herida, sangrando, cada vez más débil. En la 4ª vez, tuve una infección tan grave que casi muero. En la 5ª, el médico dijo que yo nunca más podría tener hijos. Mi útero estaba destruido y en todas las ocasiones el responsable era el mismo, mi propio padre. Él me embarazaba y después me forzaba a abortar para esconder su monstruosidad. Un ciclo de horror que duró de mis 15 a mis 17 años. Nadie en el pueblo sospechaba. Para todos, Gerardo Ramírez era un padre dedicado, preocupado por la educación de su hija, un funcionario ejemplar de correos. En casa era un monstruo que destruyó mi vida, mi cuerpo y mi alma. Y mi madre, ella sabía, ella veía, pero no hacía nada. El miedo la paralizaba. A veces cuando estábamos solas, ella lloraba y pedía perdón. «No puedo hacer nada, hija», decía. «Si lo denuncio, ¿quién va a creer? ¿Y para dónde vamos? ¿Cómo voy a mantener a todos ustedes?» Así, vivíamos en aquella casa azul de adobe, una familia aparentemente normal por fuera, un infierno por dentro. Las violencias continuaron hasta mis 17 años, cuando finalmente conseguí encontrar una salida de aquella pesadilla. Pero eso es una historia para otro momento. Después de todo lo que pasé entre mis 15 y 17 años, lo que quedó fue una cáscara vacía de lo que yo podría haber sido. Aquella niña llena de potencial, que incluso bajo presión excesiva soñaba con un futuro mejor, había desaparecido. En su lugar existía apenas una joven silenciosa, de mirada baja, que se movía por la casa como una sombra, intentando ser invisible para no atraer la atención del padre. Me despertaba todas las mañanas con un peso en el pecho, una sensación de que no valía la pena levantarme de la cama. El simple acto de respirar parecía exigir un esfuerzo enorme. Mi cuerpo, ya fragilizado por los abortos sucesivos, estaba constantemente dolorido. Tenía dolores crónicos en el bajo vientre, sangrados irregulares que los médicos locales no conseguían explicar o fingían no entender la causa, porque nadie quería meterse con el respetable señor Ramírez de Correos. En la escuela mi desempeño era mecánico. Estudiaba porque era obligada, no porque tuviera cualquier interés o ambición. Respondía a las preguntas de los profesores con voz monótona, sin vida. Hacía las tareas con precisión automática, como un robot programado para funcionar, sin sentir nada. Aún así, mis notas eran buenas. El miedo de lo que ocurriría si no lo fueran era mayor que cualquier desánimo. «¿Qué te pasó, Soledad?», me preguntó la profesora de español, doña Irene, una de las pocas que notaba que algo estaba mal. «Eras tan vivaz, tan curiosa, ahora parece que te apagaste». No conseguí responder. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo contar el horror que vivía en casa sin poner en riesgo a mis hermanos, a mi madre? Apenas me encogí de hombros y murmuré algo sobre estar cansada. Doña Irene me miró con ojos tristes, como si supiera más de lo que decía, pero nunca insistió en el asunto. En casa evitaba quedarme sola con mi padre a toda costa.
Cuando él llegaba del trabajo, me refugiaba en el cuarto o inventaba tareas en la cocina junto a mi madre. Por la noche, empujaba una cómoda contra la puerta del cuarto que compartía con Elena, mi hermana. Aún así, a veces, despertaba sobresaltada, pensando que él estaba allí. Las pesadillas eran constantes, imágenes de la clínica, de los procedimientos, de las manos sujetándome a la fuerza. Y Elena, con sus 11 años, no entendía completamente lo que pasaba, pero sabía que algo terrible me estaba ocurriendo. ¿Por qué lloras durmiendo, Soledad?, me preguntaba a veces, con los ojos muy abiertos de preocupación. ¿Por qué dices cosas extrañas cuando tienes pesadillas? Es solo un mal sueño, respondía yo, intentando sonreír para tranquilizarla. Todo el mundo tiene pesadillas de vez en cuando. Pero no eran apenas pesadillas, era mi mente gritando lo que mi boca no podía decir. Durante el día me mantenía en silencio, obediente para sobrevivir. Por la noche, en los sueños, los gritos escapaban, las lágrimas fluían. Comencé a desarrollar hábitos extraños, comportamientos que hoy reconozco como síntomas del profundo trauma que vivía. Me lavaba las manos constantemente hasta quedar rojas y agrietadas. No soportaba que me tocaran, aunque fuera apenas un roce accidental en el pasillo de la escuela. El olor de ciertos medicamentos, parecidos a los que me daban en la clínica, me hacía vomitar instantáneamente y tenía pavor a los médicos, especialmente hombres de bata blanca. Mi cuerpo, que ya había sido violado de tantas formas, parecía no pertenecerme más. Me miraba en el espejo y veía a una extraña, alguien que no reconocía. Comencé a usar ropas cada vez más holgadas, intentando esconder las formas, volverme invisible. Ya no me importaba la apariencia, el cabello, nada que pudiera llamar la atención. La comida perdió el sabor. Comía porque era necesario, no porque sintiera hambre o placer. Perdí tanto peso que mis costillas aparecían bajo la piel. Mi madre, en los raros momentos en que demostraba preocupación, intentaba hacerme comer más. «Te estás desapareciendo, niña», decía, poniendo más frijoles en mi plato, pero la comida bajaba como arena y muchas veces vomitaba después, sin siquiera hacer esfuerzo para ello. Lo peor de todo era la sensación constante de estar sucia, contaminada. Tomaba baños largos, frotando la piel con fuerza, como si pudiera limpiar no solo el cuerpo, sino el alma. «Vas a acabar con toda el agua del pozo», se quejaba mi madre. Pero yo no conseguía parar. Necesitaba aquella sensación del agua corriendo, llevándose un poco del horror. Mis hermanos sufrían con la situación, cada uno a su manera. José, a los 13 años, comenzó a pasar más tiempo en la calle, evitando volver a casa. Elena se volvía cada vez más quieta, como si temiera llamar la atención. El pequeño Alberto, con apenas 9 años, era el único que aún mantenía alguna alegría, protegido por la inocencia de la edad. Pero hasta él percibía que nuestra casa no era como las otras, que algo sombrío flotaba sobre nosotros. Comencé a tener ideas de fuga. Planeaba en secreto cómo podría escapar de aquella casa, de aquel pueblo. Guardaba algunas monedas que conseguía cuando hacía pequeños trabajos de costura para vecinas. No era mucho, pero tal vez fuera suficiente para un pasaje de autobús. El problema era para dónde ir. No tenía parientes en otras ciudades, no conocía a nadie que pudiera acogerme. Y el miedo de ser encontrada y traída de vuelta era paralizante. En la escuela, las pocas amigas que aún intentaban acercarse se fueron alejando poco a poco. Yo no conversaba, no sonreía, no participaba en nada. En los trabajos en grupo me quedaba en silencio, apenas haciendo mi parte mecánicamente. En los recreos me sentaba sola, observando a las otras chicas reír y conversar sobre cosas normales, novios, fiestas, sueños para el futuro, cosas que para mí parecían pertenecer a otro mundo, una realidad a la que ya no tenía acceso. «Te volviste una extraña, Soledad», dijo Marisa, que había sido mi mejor amiga en la infancia. «Parece que ya no estás aquí, incluso cuando estás a nuestro lado». Ella tenía razón.
Yo no estaba realmente allí. Parte de mí se había quedado en aquella clínica en Cuernavaca o en los cuartos oscuros donde mi propio padre destruía mi vida pedazo a pedazo. Lo que quedaba era apenas un fantasma, una sombra vagando por los días sin realmente vivir. A los 16 años, tuve una crisis que me llevó al hospital de Tepoztlán. Me desmayé durante la clase de educación física, después de días sin conseguir comer prácticamente nada. En el hospital, el doctor Esteban, un médico mayor que conocía a mi familia hacía años, me examinó con cuidado. Notó las cicatrices en mi vientre, las señales de procedimientos mal hechos, la extrema desnutrición. ¿Qué le pasó a esta niña?, preguntó a mi madre, que estaba a mi lado, tensa y pálida. Ha sido débil desde pequeña, mintió mi madre, evitando mirar a los ojos del médico. Come poco, siempre fue así. El doctor Esteban la miró con desconfianza, después a mí. Vi en sus ojos que él sabía, o al menos sospechaba la verdad. Pero como tantos otros en el pequeño Tepoztlán, él eligió el silencio. Se limitó a recetarme vitaminas y una dieta especial, recomendando reposo y tranquilidad. Cuando salimos del hospital, mi madre apretó mi brazo con fuerza. «Ni una palabra de esto a tu padre», susurró, el miedo evidente en su voz. «Él va a decir que estás fingiendo para llamar la atención». Aquella visita al hospital tuvo una consecuencia inesperada. Mi padre, temiendo que médicos más curiosos pudieran descubrir lo que realmente ocurría, disminuyó las violencias físicas por un tiempo, no por arrepentimiento o compasión, sino por miedo a ser descubierto. Aún así, las miradas, las palabras cortantes, las amenazas veladas continuaban. El terror apenas cambió de forma, se volvió más sutil, más psicológico. Fue en esa época que comencé a escribir un diario escondido debajo de una tabla suelta en el piso del cuarto. No era un diario común, con relatos del día a día. Era más un depósito de pesadillas, de miedos, de planes de fuga. Escribía por la noche, a la luz de velas, cuando todos dormían. Era mi única válvula de escape, la única forma de expresar lo que sentía sin riesgo de ser castigada por ello. En una de las páginas escribí: «Si un día consigo salir de aquí, nunca más voy a volver. Voy a ir tan lejos que ni los recuerdos podrán alcanzarme. Voy a cambiar de nombre, de rostro, de vida. Voy a volverme otra persona, alguien que nunca pasó por lo que yo pasé, alguien limpia, entera, normal». Era un sueño imposible, claro. Nadie consigue escapar completamente del propio pasado. Las marcas quedan no solo en el cuerpo, sino en el alma. Aún así, aquella idea de recomienzo, por más ilusoria que fuera, me daba fuerzas para continuar respirando, para enfrentar un día más. A los 17 años, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue un cambio repentino, sino lento, casi imperceptible al inicio. El dolor y el miedo continuaban allí, pero junto a ellos surgió algo nuevo: rabia. Una rabia sorda, profunda, que hervía por dentro como lava. Rabia de mi padre por todo lo que había hecho. Rabia de mi madre por no haberme protegido. Rabia del pueblo entero que cerraba los ojos a lo que ocurría dentro de aquella casa azul de adobe. La rabia no era un sentimiento bonito o noble, pero me devolvió un poco de vida. Comencé a comer mejor, no porque quisiera, sino porque necesitaba estar fuerte. Comencé a prestar más atención en las clases, no por interés, sino porque el conocimiento podría ser un arma, una forma de escapar. Comencé a observar más, a planear con más cuidado. Percibí que necesitaba dinero si quería huir lejos. Conseguí un pequeño trabajo después de la escuela, ayudando en la tienda del señor Alfonso, un señor español que no hacía muchas preguntas. Guardaba cada centavo en una lata de galletas vacía, escondida en el mismo lugar que el diario. No era mucho, pero crecía cada semana. También comencé a prestar atención a los autobuses que salían de Tepoztlán. Aprendí los horarios, los destinos, los precios de los pasajes. Sabía que Cuernavaca estaba fuera de cuestión. Sería el primer lugar donde mi padre me buscaría.
Necesitaba ir más lejos, tal vez a otro estado. Por la noche, cuando no conseguía dormir, desdoblaba un viejo mapa de México que había ganado en la escuela y estudiaba las ciudades, los ríos, las carreteras. Soñaba con lugares donde nadie me conociera, donde pudiera comenzar de cero. Pero no era solo la fuga física lo que planeaba. También estaba lentamente reconstruyendo algo dentro de mí. No era esperanza, estaba lejos de eso. Era una especie de determinación sombría, una resolución de que no dejaría que aquella historia terminara con mi destrucción completa. En los momentos más oscuros, cuando el peso de los recuerdos amenazaba aplastarme, me repetía a mí misma: voy a sobrevivir a esto, voy a sobrevivir a él, un día voy a estar lejos y libre. Era un mantra, una promesa que me hacía a mí misma todas las noches antes de dormir, todas las mañanas al despertar. Y fue esa promesa, esa determinación nacida del dolor y de la rabia, que finalmente me dio fuerzas para hacer lo que necesitaba ser hecho. Porque a pesar de todo el horror que viví, algo dentro de mí se negaba a desistir completamente. Aquella chispa de vida, aquella terquedad en continuar existiendo, a pesar de todo, sería mi salvación. Y así, con 17 años, marcada por cicatrices visibles e invisibles, comencé a caminar en dirección a lo que sería mi punto de inflexión, el momento en que finalmente conseguiría escapar de aquel infierno y comenzar poco a poco a reconstruir lo que quedaba de mi vida. Fue en marzo de 1970, poco después de cumplir 18 años, que mi vida tomó un rumbo completamente diferente. A esa altura ya había juntado casi 200 pesos en mi lata de galletas, fruto de casi un año trabajando en la tienda del señor Alfonso y haciendo pequeños trabajos de costura. No era mucho, pero esperaba que fuera suficiente para llevarme lejos de Tepoztlán. El plan era simple. Tomaría el autobús hasta Toluca, en el Estado de México, y de allí seguiría para Ciudad de México. Después, quién sabe, hacia el norte o occidente del país. Había oído que en Guadalajara había muchos empleos para muchachas en fábricas. Tal vez podría recomenzar por allá, anónima entre millones de personas. Pero el destino tiene caminos extraños. Y fue un acontecimiento inesperado lo que cambió todo. Una tarde, mientras arreglaba los estantes de la tienda, oí una voz que no conocía, preguntando al señor Alfonso sobre lugares para quedarse en el pueblo. «Estoy de paso», decía la mujer. «Soy enfermera y vine por trabajo. Me quedaré apenas algunos días». Levanté los ojos y vi a una señora de unos 50 años, cabellos canosos recogidos en un moño, ropas simples pero bien cuidadas. Tenía un modo tranquilo de hablar, una presencia que transmitía seguridad. Su nombre era Concepción Almonte, como descubrí después. «Hotel aquí, solo el central en la plaza», respondió el señor Alfonso. «Pero no es gran cosa, ¿sabe? Si quiere algo más cómodo, tal vez alguna familia alquile un cuarto». La mujer suspiró, mirando el reloj. «El hotel tendrá que servir. Llegué hace poco y aún necesito presentarme en el centro de salud». No sé qué me dio en aquel momento. Tal vez fue el modo de ella, o tal vez fue apenas la desesperación de quien busca cualquier salida. El hecho es que me acerqué y con una voz que apenas reconocí como mía, dije: «Mi familia tiene un cuarto disponible, señora. Es simple, pero limpio. Queda cerca del centro de salud». Era una mentira, claro. No teníamos cuarto disponible y mi padre jamás permitiría una extraña en casa. Pero algo me impulsó a hablar, como si una fuerza mayor que yo misma guiara mis palabras. La mujer me miró con curiosidad. «¿De verdad? ¿Y tus padres no se molestarían?» «Mi mamá alquila el cuarto de vez en cuando para complementar la renta», continué mintiendo, ahora sin conseguir parar. «Puedo llevarla a conocer si quiere». El señor Alfonso me lanzó una mirada desconfiada. Él conocía a mi familia y sabía que aquello no era verdad, pero por algún motivo que nunca entendí completamente, no me desmintió. Apenas se encogió de hombros y volvió a organizar las mercancías. «Bueno, sería conveniente quedar cerca del centro de salud», dijo doña Concepción pensativa. «Vamos a ver entonces. Mi nombre es Concepción Almonte. Soy enfermera del programa de salud itinerante».
Soledad Ramírez, respondí, extendiendo la mano temblorosa. ¿Puedo ayudarla con la maleta? Y así salimos de la tienda juntas. Mientras caminábamos, mi mente trabajaba frenéticamente. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde la llevaría? ¿Cómo explicaría la mentira? En realidad, señora, comencé parando de repente en medio de la calle. No tenemos cuarto para alquilar. Yo mentí. Doña Concepción me miró sorprendida. ¿Y por qué harías eso, niña? Las palabras simplemente escaparon de mi boca, como agua de una presa que se rompe. Porque necesito salir de este pueblo. Necesito ayuda. No aguanto más vivir aquí. Algo en mi tono o en mi expresión debe haber tocado a la enfermera. En vez de irritarse con la mentira, me condujo hasta un banco en la plaza central. «Siéntate aquí y cuéntame qué está pasando», dijo ella con una voz calma, pero firme. Y le conté. No todo, no conseguiría. Pero hablé sobre la presión, sobre las violencias, sobre cómo me sentía presa y desesperada. Hablé de mi plan de fuga, del dinero que había guardado, del miedo constante que sentía. Doña Concepción escuchó todo en silencio, sus ojos castaños fijos en mí, ocasionalmente asintiendo. No demostró choque o incredulidad, apenas una atención solemne que, por sí sola, ya era un bálsamo para mi alma herida. «Hay más de lo que me estás contando, ¿verdad?», preguntó finalmente cuando paré de hablar. Bajé los ojos, incapaz de responder. Las lágrimas que había conseguido contener hasta entonces comenzaron a correr por mi rostro. «Está bien», continuó ella, colocando gentilmente la mano en mi hombro. Fue la primera vez en años que no me encogí al toque de alguien. «No necesitas contarme todo ahora, pero veo que es serio y que realmente necesitas ayuda». En aquel momento sentí una cosa extraña, una mezcla de alivio y miedo. Alivio por finalmente haber dicho algo a alguien, por haber sido escuchada sin juicio. Miedo porque no sabía lo que vendría a continuación, si ella me denunciaría o me abandonaría, como todos los demás. «Estoy hospedada en el hospital de campaña en los fondos del centro de salud», dijo doña Concepción, después de algunos minutos de silencio. «Viajo con un equipo médico por el interior de Morelos. De aquí a 3 días seguiremos para Cuautla, después Jojutla y finalmente Cuernavaca. Si quieres, puedes venir conmigo como ayudante. No puedo prometer mucho, apenas pasaje en el autobús y comida, pero sería un comienzo, una salida». La miré, apenas creyendo lo que oía. «¿La señora me llevaría sin conocerme bien?». Ella sonrió levemente. «A veces, Soledad, la vida coloca personas en nuestro camino por un motivo. Ya vi muchas jóvenes en situaciones difíciles en los lugares por donde paso. Aprendí a reconocer cuando alguien realmente necesita una mano extendida». 3 días. Era el tiempo que yo tenía para decidir y prepararme. 3 días que parecían, al mismo tiempo, una eternidad y un abrir y cerrar de ojos. «Necesito pensar», respondí finalmente. «Tengo hermanos más jóvenes. No sé si puedo simplemente irme». «Entiendo», dijo ella levantándose del banco. «Estaré en el centro de salud hasta el viernes. Si decides venir, estate en la terminal a las 5 de la mañana del sábado con tus documentos y apenas lo esencial en una bolsa. Si no vienes, entenderé también». Volví a casa aquel día con la cabeza dando vueltas. La posibilidad de escape era real ahora. No apenas un sueño distante, pero las dudas me consumían. ¿Y si mi padre descubriera antes? ¿Y si estuviera intercambiando un peligro por otro? Al final, apenas conocía a doña Concepción. ¿Y mis hermanos, cómo quedarían sin mí para protegerlos? Pasé los 2 días siguientes en un estado de ansiedad constante. De día iba a la escuela y al trabajo, como siempre, intentando no demostrar nada diferente. Por la noche, miraba a Elena, durmiendo en la cama al lado de la mía, y sentía el corazón apretado. Ella tenía apenas 14 años y Alberto 12. José, con 16, ya mostraba señales de querer salir de casa también. El jueves por la noche, tomé mi decisión.
Me senté al lado de José en el patio mientras él arreglaba una red de pesca vieja. «Me voy el sábado», susurré, asegurándome de que nadie más pudiera oír. Conseguí un modo de salir de Tepoztlán con una enfermera que está de paso. José paró lo que estaba haciendo y me miró con ojos muy abiertos. «¿Vas a huir? ¿Pero a dónde?» «Primero a Cuernavaca, después no sé aún, pero no puedo quedarme aquí. José, tú sabes lo que pasa en esta casa. Tú ves lo que él me hace». Mi hermano bajó los ojos. Él sabía, sí. Tal vez no supiera todo, pero lo suficiente para entender. Había oído los gritos, visto los moretones, percibido mis desapariciones repentinas, seguidas de días en cama, sangrando y llorando. «Llévame contigo», pidió él, la voz temblorosa. «También quiero salir de aquí». Aquello partió mi corazón. «No puedo, hermano. Apenas tengo cómo mantenerme, menos aún a los dos. Además, si huimos juntos, él va tras nosotros con toda la fuerza. Pero te prometo que en cuanto me establezca en algún lugar, vengo a buscarte. Y después a Elena y Alberto también». José se quedó en silencio por un largo tiempo, las manos ocupadas nuevamente con la red, pero los ojos perdidos en pensamientos. «Realmente necesitas irte», dijo él finalmente, «antes que él te mate de vez, o peor». Abracé a mi hermano con fuerza, sintiendo sus lágrimas mojar mi hombro. Era la primera vez que lo veía llorar desde que era niño. «Te voy a ayudar», susurró él. «Voy a distraer a papá el sábado por la mañana. Él acostumbra a levantarse temprano, pero voy a hacer ruido por la noche, decir que hay gente rondando el patio. Él se va a quedar despierto y por la mañana estará durmiendo profundamente». El viernes hice mis preparativos finales. Coloqué mi acta de nacimiento y los pocos documentos que tenía en una bolsa pequeña, junto con 2 cambios de ropa, el dinero que había guardado y una foto de mis hermanos. No llevaría nada más de Tepoztlán. Quería dejar atrás todo lo que pudiera recordarme aquel lugar. Por la noche, di un abrazo demorado a Elena y Alberto, sabiendo que podría ser el último por mucho tiempo. No les conté que estaba de partida. Eran demasiado jóvenes para guardar ese secreto y temía que algo se les escapara. Al acostarme, no conseguí dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, el crujir de la madera, el croar de las ranas en el patio, grabando en la memoria aquellos últimos momentos. De madrugada, como combinado, José hizo un ruido en el patio, gritando que había visto a alguien. Mi padre se levantó corriendo, tomó una escopeta vieja que guardaba y se quedó de guardia por horas. Cuando finalmente volvió a la cama, ya pasaban las 3 de la mañana. A las 4:30 me levanté sin hacer ruido. José ya estaba de pie, esperando en la puerta del frente. Lo abracé una última vez. «Voy a volver por ustedes», prometí. «No importa cuánto tiempo demore». «Ve con Dios, hermana», respondió él, la voz embargada. Salí sin mirar atrás. El camino hasta la terminal nunca me pareció tan largo. Cada sombra parecía ser mi padre. Cada ruido parecía ser alguien siguiéndome. Pero finalmente llegué, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar en el pecho. Doña Concepción ya estaba allí junto con más 3 personas que reconocí como parte del equipo médico. Ella sonrió al verme, sin sorpresa, como si ya supiera que yo vendría. «¿Lista?», preguntó simplemente. Asentí sin confiar en mi voz. El autobús, un vehículo de tamaño medio pintado de blanco con una cruz roja en el lateral, ya estaba siendo cargado con cajas de medicamentos y equipos. «Vas a trabajar para ganar tu pasaje», explicó doña Concepción mientras subíamos a bordo. «Vas a ayudar a organizar los remedios, preparar las fichas de los pacientes, mantener todo limpio. No es un trabajo difícil, pero exige responsabilidad». «Haré lo que sea necesario», respondí aliviada por tener algo concreto en que enfocarme. Cuando el autobús comenzó a alejarse de la terminal, me quedé en la parte de atrás, observando a Tepoztlán disminuir en la distancia. La casa azul de adobe, la iglesia, la escuela, los lugares que habían sido el escenario de mi sufrimiento por 18 años, todo quedando atrás, engullido por la neblina de la mañana que subía del Valle de Morelos.
No lloré. No sentí tristeza ni nostalgia, apenas un inmenso alivio, como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. Por primera vez en muchos años, respiré hondo, sintiendo el aire húmedo del valle llenar mis pulmones, trayendo la promesa de una vida diferente. El viaje hasta Cuautla duró 2 días. En el autobús, además de doña Concepción, estaba el doctor Eduardo, un médico anciano y callado, Teresa, una técnica de enfermería de Cuernavaca, y Sebastián, un muchacho que conducía el autobús y ayudaba a cargar los equipos. Todos me trataron con amabilidad, sin hacer muchas preguntas sobre mi pasado, como si entendieran que había cosas de las que yo no quería hablar. En Cuautla trabajamos por una semana en el centro de salud local. Yo ayudaba a organizar las filas, llenar formularios, separar medicamentos. Era un trabajo simple, pero me daba propósito y, por primera vez en la vida, una sensación de utilidad genuina. Por la noche dormíamos en pequeñas habitaciones en los fondos del centro, mujeres de un lado, hombres de otro. Fue en ese periodo que doña Concepción comenzó a enseñarme los rudimentos de la enfermería. No de forma oficial, yo no tenía estudios para eso, pero pequeñas cosas prácticas, como hacer un vendaje, como aplicar una inyección, como reconocer síntomas básicos de enfermedades comunes en la región. «Tienes buenas manos para esto», dijo ella cierta vez, observando cómo yo vendaba el brazo de un niño. «Firmes pero gentiles. Es un don». Sus palabras me tocaron profundamente. Era la primera vez que alguien reconocía algo bueno en mí, una habilidad, una cualidad. No era la perezosa, la problemática o la difícil. Era alguien con un don, con potencial. De Cuautla seguimos a Jojutla, después a otros pueblos menores a lo largo del valle. En cada lugar yo aprendía más sobre cuidar a las personas, sobre medicamentos, sobre enfermedades y tratamientos. No era un conocimiento formal de libros, sino práctico, nacido de la necesidad y de la experiencia directa. 2 meses después de mi fuga de Tepoztlán, llegamos finalmente a Cuernavaca, la ciudad grande, que antes había sido el escenario de mis peores pesadillas, ahora representaba posibilidades. Doña Concepción me llevó a quedar en la casa de ella, una construcción simple, pero acogedora, en un barrio de trabajadores en la zona este de la ciudad. «Puedes quedarte aquí hasta establecerte», dijo ella. «Tengo un cuarto disponible desde que mi hija se casó». Me quedé con doña Concepción por casi 1 año. Durante ese tiempo, conseguí un empleo como auxiliar en una pequeña clínica, usando lo que había aprendido durante los viajes. El salario era pequeño, pero suficiente para comenzar a juntar dinero nuevamente. Mandaba noticias a José a través de conocidos que viajaban a Tepoztlán, siempre con cuidado para que mi padre no descubriera mi paradero. Fue a través de esos mensajes que supe que la situación en casa había empeorado. Mi padre, furioso con mi fuga, se había vuelto aún más violento. José, ahora con 17 años, enfrentaba el peso de su ira. Elena y Alberto sufrían menos, pero vivían en constante tensión. Mi madre, como siempre, se mantenía sumisa, incapaz de proteger a sus hijos. Esas noticias me llenaban de culpa y preocupación. Había escapado, pero a costa del sufrimiento de mis hermanos. La promesa de volver a buscarlos pesaba en mi corazón cada día. En 1971, casi 1 año después de mi fuga, supe que José también había partido de Tepoztlán, no para Cuernavaca, sino para Ciudad de México, donde un tío distante de la parte de nuestra madre vivía. Me sentí aliviada por él, pero aún más preocupada por Elena y Alberto, ahora solos con nuestros padres. Fue en esa época que doña Concepción me presentó a un programa del gobierno que enviaba profesionales de salud para el norte del país, donde faltaba mano de obra. No era para enfermeras formadas, sino para auxiliares con experiencia práctica como yo. Sería una oportunidad de recomenzar en un lugar totalmente nuevo, dijo ella, lejos de los recuerdos, lejos del miedo de ser encontrada. La idea me atrajo inmediatamente. Cuernavaca, a pesar de grande, aún estaba demasiado cerca de Tepoztlán.
Aún me sorprendía, mirando por encima del hombro en las calles, temiendo ver a mi padre. Aún despertaba sobresaltada con pesadillas en que él me encontraba y me arrastraba de vuelta. ¿A dónde iría?, pregunté. Guanajuato, respondió doña Concepción. Una ciudad llamada San Miguel de Allende es muy diferente de lo que conoces. Clima frío, personas de origen colonial, otra cultura, pero quizás sea exactamente eso lo que necesitas. Un lugar donde nadie conoce tu historia, donde puedes ser quien quieras. En octubre de 1971, con 19 años, me subí a un autobús por primera vez en mi vida, con destino a la Ciudad de México. De allí, seguiría en otro autobús hacia San Miguel de Allende. Doña Concepción me acompañó hasta la terminal, me dio un abrazo apretado y un pequeño paquete. «Solo ábrelo cuando estés en camino», dijo ella con una sonrisa gentil. Dentro del autobús, nerviosa con los ruidos del motor y la sensación extraña de dejar atrás todo lo conocido, abrí el paquete. Era un broche de enfermería plateado con una pequeña nota, para recordar que las manos que curan también pueden ser curadas. Con cariño, Concepción. Lloré silenciosamente durante casi todo el viaje, pero no eran lágrimas de tristeza. Era como si algo dentro de mí, congelado por tanto tiempo, finalmente comenzara a derretirse. La bondad de doña Concepción, la posibilidad de una vida nueva, la esperanza, tenue pero real, de que un día podría reunirme con mis hermanos en un lugar seguro. Todo esto abría en mi pecho una pequeña rendija de luz, en lo que antes era solo oscuridad. Cuando el autobús llegó a la Ciudad de México, sentí que estaba no solo en otra región del país, sino en otro mundo. Me trasladé a la Terminal Norte para tomar otro autobús hacia Guanajuato. El aire frío de octubre en el centro del país me hizo temblar dentro del abrigo delgado que doña Concepción me había dado. Las personas hablaban diferente, se vestían diferente, hasta caminaban de un modo diferente del que yo estaba acostumbrada en Morelos. Tomé el autobús para San Miguel de Allende con una mezcla de miedo y expectativa. No sabía lo que me esperaba allí, pero sabía que fuera lo que fuese, sería el comienzo de una nueva etapa de mi vida. Una vida que, por primera vez, sería mía para construir. Llegué a San Miguel de Allende una tarde de octubre de 1971. Era un día nublado y frío, tan diferente del calor húmedo de Tepoztlán que parecía que había desembarcado en otro planeta. La ciudad, con sus construcciones de influencia colonial, calles organizadas y personas de piel clara y cabellos castaños, era un contraste completo con todo lo que yo conocía. Fui recibida por doña Gertrudis Montalvo, una señora de origen español que coordinaba el pequeño centro de salud donde yo trabajaría. Alta, robusta, de cabellos grises, siempre recogidos en un moño apretado, tenía un modo directo de hablar que inicialmente me asustó. «Eres del sur, ¿verdad? Vas a necesitar ropa más abrigada», fue lo primero que me dijo, mirando mi abrigo delgado. «Y tendrás que acostumbrarte a nuestro modo. Aquí trabajamos duro y no perdemos tiempo con charlas innecesarias». En los primeros días, me hospedé en la casa de la propia doña Gertrudis, una casa antigua de 2 pisos con un jardín impecablemente cuidado. El cuarto que me dio era pequeño, pero confortable, con una ventana que daba a un naranjo cargado de frutos. El trabajo en el centro de salud comenzó inmediatamente. Era muy diferente de lo que hacía con doña Concepción en las comunidades rurales. Aquí había más organización, más recursos, pero también más reglas y formalidades. Mi función era auxiliar en los vendajes, organizar fichas, preparar a los pacientes para consultas y, ocasionalmente, ayudar en procedimientos simples. La adaptación fue difícil al principio. El acento de las personas, la comida diferente, el clima frío, todo me hacía sentir como una extraña. En los primeros meses, lloraba sola por la noche, sintiendo nostalgia de mis hermanos, preocupada por lo que estaría pasando con ellos. Mandaba cartas a José a través de la dirección en Ciudad de México que él me había enviado, pero las respuestas demoraban meses en llegar.
En una de esas cartas, supe que Elena había huido de casa también, yendo a Cuernavaca, donde estaba siendo acogida temporalmente por doña Concepción. Eso me trajo un enorme alivio. Mi hermana, ahora con 15 años, estaba a salvo. Solo Alberto, con 13, permanecía en Tepoztlán con nuestros padres. A pesar de las dificultades iniciales, algo en mí estaba comenzando a sanar. Estar lejos de Tepoztlán, lejos de mi padre, en un lugar donde nadie conocía mi pasado, era como finalmente poder respirar después de años asfixiándome. Las personas en San Miguel de Allende me conocían solo como la chica del sur, la auxiliar de enfermería nueva. Nadie sabía de los horrores que yo había vivido, y eso me daba la oportunidad de ser otra persona, de recomenzar. Doña Gertrudis, a pesar de su modo rígido, se reveló una buena mentora. Percibió mi dedicación al trabajo y poco a poco comenzó a enseñarme más sobre enfermería y cuidados con los pacientes. «Tienes don para esto», me decía, haciendo eco de las palabras de doña Concepción. «Tienes paciencia y cuidado. A los pacientes les agradas». Después de 6 meses viviendo con doña Gertrudis, conseguí alquilar un pequeño cuarto en los fondos de la casa de una familia local. Los García era un espacio modesto, apenas una cama, un armario y una mesita, pero era mío, el primer lugar que podía llamar verdaderamente mío en toda la vida. La familia García estaba compuesta por Carlos, un carpintero viudo de mediana edad, y sus 2 hijos adolescentes, Miguel y Pilar. Me trataban con respeto y me incluían en las comidas del domingo, cuando Carlos preparaba la tradicional barbacoa. Fue con ellos que aprendí un poco de las costumbres locales y comencé a sentirme parte de la comunidad. Fue también a través de los García que conocí la artesanía local. Pilar, la hija de Carlos, participaba en un grupo de mujeres que se reunía semanalmente para hacer trabajos manuales, tejido, crochet, bordado, tapices. Un día ella me invitó a acompañarla. «Te quedas muy sola en tu cuarto», dijo Pilar. «Ven con nosotras, te hará bien». Reluctante al principio, acabé aceptando. El grupo se reunía en la casa de doña Inés, una señora mayor que había sido maestra y ahora dedicaba su tiempo a enseñar técnicas de artesanía. Había cerca de 10 mujeres de edades variadas, todas de familias establecidas en la región por generaciones. «Nunca he hecho esto antes», confesé, mirando las agujas de tejer que Pilar me había prestado. «Todas comenzamos de cero algún día», respondió doña Inés con una sonrisa gentil. «Te mostraré los puntos básicos». Para mi sorpresa, adoré el tejido desde el primer intento. Había algo casi meditativo en el movimiento repetitivo de las agujas, en el crecimiento gradual de la tela entre mis manos. Era como si cada punto ayudara a organizar mis pensamientos, a calmar los recuerdos dolorosos que aún me asombraban. Pronto comencé a frecuentar el grupo regularmente. Aprendí no solo a tejer, sino también crochet, bordado y, eventualmente, técnicas de tejido en pequeños telares. Las mujeres del grupo, inicialmente distantes con la forastera del sur, poco a poco fueron abriéndose conmigo, compartiendo historias, recetas, consejos. En 1973, después de casi 2 años en San Miguel de Allende, recibí una carta que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. Era de José, diciendo que había conseguido un empleo estable en una fábrica en Ciudad de México y estaba planeando buscar a Alberto en Tepoztlán. «Nuestro padre está enfermo», escribía él. «Problemas en el hígado por causa de la bebida. No debe durar mucho. Cuando se vaya, iré a buscar a Alberto. Y si puedes, me gustaría enviarle para que se quede contigo. Ciudad de México no es lugar para un niño de su edad». La noticia sobre mi padre me causó sentimientos conflictivos. No había perdón en mi corazón por lo que él había hecho, pero tampoco deseaba sufrimiento a nadie. En cuanto a Alberto viviendo conmigo, la idea me llenó de alegría y aprensión. Quería mucho volver a ver a mi hermano pequeño, cuidar de él, darle la oportunidad de una vida mejor. Pero mi pequeño cuarto en los fondos de la casa de los García apenas me cabía a mí misma, menos aún a un adolescente en crecimiento.
Decidí conversar con Carlos García sobre mi situación. Para mi sorpresa, él ofreció una solución que no había considerado. «Tengo una pequeña casa en el terreno de al lado que era de mi suegra», dijo él. «Está vacía desde que ella falleció el año pasado. Necesitaría algunas reparaciones, pero podrías alquilarla por un valor muy accesible. Tendrías espacio para ti y tu hermano». La casa que Carlos mencionó era de hecho pequeña, apenas 2 cuartos, una sala-cocina integrada y un baño, pero para mí parecía un palacio. En los meses siguientes, trabajé horas extras en el centro de salud para juntar dinero para el alquiler y para los preparativos de la llegada de Alberto. Carlos y Miguel ayudaron con las reparaciones necesarias, arreglando el techo que tenía algunas goteras y restaurando las ventanas de madera. Pilar y las mujeres del grupo de artesanía contribuyeron con cortinas nuevas, manteles, pequeños detalles que transformaron la casa vacía en un hogar. En julio de 1973 recibí un telegrama de José. «Padre falleció. Estoy con Alberto. Llegaremos en 2 semanas». La noticia de la muerte de mi padre trajo un extraño vacío. No había tristeza ni alegría, solo la sensación de que un capítulo muy doloroso de mi vida finalmente se cerraba. Mi madre, según José informó después, permanecería en Tepoztlán, donde tenía familiares. Cuando finalmente vi a Alberto bajar del autobús en la terminal de San Miguel de Allende, apenas pude creer cuánto había crecido. No era más el niño pequeño de mis recuerdos, sino un adolescente de 15 años, alto y delgado, con la misma mirada triste que yo solía ver en el espejo. «¡Hermana!», gritó al verme, corriendo para abrazarme. Nos abrazamos largamente, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. José se quedó apenas una semana con nosotros antes de volver a Ciudad de México, donde tenía su trabajo y estaba construyendo su propia vida. Prometió visitar siempre que pudiera y mantener contacto regular por cartas. La adaptación de Alberto a la vida en Guanajuato no fue fácil. El clima, la comida, el acento de las personas, todo era extraño para él. Además, cargaba marcas emocionales de los años vividos con nuestro padre después de mi partida. Era callado, se asustaba con movimientos bruscos, tenía pesadillas frecuentes. «¿Él te pegaba también?», pregunté cierta noche, cuando lo encontré llorando en la cocina después de una pesadilla. Alberto asintió sin mirarme a los ojos. «Después que tú y José se fueron, empeoró, mucho peor». Matriculé a Alberto en la escuela local y conseguí un trabajo para él por las tardes como ayudante en la carpintería de Carlos García. El trabajo con la madera pareció calmarlo, dándole un propósito y una forma de canalizar sus emociones. En los años siguientes construimos lentamente una nueva vida en San Miguel de Allende. Alberto se graduó de la secundaria y después siguió el camino de la carpintería, convirtiéndose en aprendiz formal de Carlos. Yo continué en el centro de salud, pero dedicaba cada vez más tiempo a la artesanía, que se había convertido no solo en un pasatiempo, sino en una forma de terapia. En 1976, a los 24 años, conocí a Ernesto Hernández, un joven agricultor de una propiedad en las afueras de la ciudad. Venía regularmente al centro de salud por causa de una lesión crónica en la rodilla, resultado de un accidente en la cosecha. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras, pero gestos gentiles. Después de algunas consultas, me invitó a tomar un café en la plaza central. Rechacé inicialmente. La idea de involucrarme con un hombre aún me causaba pavor, considerando todo lo que había vivido. Pero Ernesto no desistió, continuando tratándome con respeto y paciencia. «No necesitas tenerme miedo», dijo él cierta vez, percibiendo mi incomodidad cuando intentó tomar mi mano. «Podemos ir a tu ritmo, sin prisa». Poco a poco, con mucha cautela, permití que Ernesto se acercara. Él fue el primer hombre en quien confié después de todo lo que pasé. Nuestra relación avanzó lentamente, meses de conversaciones, paseos siempre en lugares públicos, pequeños gestos de cariño que fueron gradualmente rompiendo las barreras que yo había levantado alrededor de mi corazón. Ernesto sabía que había sombras en mi pasado, aunque nunca le conté los detalles completos de lo que viví en Tepoztlán.
Él respetaba mis silencios, mis momentos de retroceso, mis ocasionales ataques de pánico, cuando algo, un olor, un sonido, una palabra, traía recuerdos indeseados. En 1978, después de 2 años de noviazgo, nos casamos en una ceremonia simple en la pequeña iglesia de San Francisco de la ciudad. Alberto, ahora con 20 años y trabajando como carpintero oficial, fue mi padrino. José vino de Ciudad de México para la ceremonia, trayendo a su esposa y su hijo pequeño. Elena, que se había establecido en Guadalajara y trabajaba como secretaria en una escuela, también asistió. Fue la primera vez en casi 10 años que nosotros, los 4 hermanos, estábamos juntos nuevamente. Sentados a la mesa de la recepción de la boda, compartimos historias, lágrimas y, finalmente, algunas sonrisas genuinas. Habíamos sobrevivido, cada uno a su manera, con sus cicatrices, pero habíamos sobrevivido. Ernesto y yo fuimos a vivir a su pequeña propiedad rural, a unos 10 kilómetros del centro de San Miguel de Allende. Era una casa simple, pero confortable, rodeada por cultivos de maíz y una pequeña huerta. Allí, finalmente, comencé a sentir una paz que nunca había conocido antes. Dejé el trabajo en el centro de salud y pasé a dedicarme íntegramente a la artesanía. Con el apoyo de Ernesto, monté un pequeño taller en el cuarto extra de la casa, donde producía piezas de tejido, crochet y tapices que vendía en la feria de la ciudad los sábados. El médico que me atendió cuando tuve una fuerte gripe en 1979 confirmó lo que yo ya sospechaba desde los abortos forzados en la adolescencia. Mi útero estaba irreversiblemente dañado y yo nunca podría tener hijos biológicos. La noticia, aunque esperada, aún dolió profundamente. Ernesto, a mi lado en la consulta, apretó mi mano y dijo simplemente: «Aún tenemos mucho amor para dar». En 1980 adoptamos a Mateo, un bebé de 3 meses que había sido abandonado en la puerta del hospital local. El proceso de adopción fue facilitado por las conexiones que yo aún mantenía en el centro de salud y por el buen nombre que Ernesto tenía en la comunidad. 2 años después, adoptamos también a Clara, una niña de 2 años cuyos padres habían fallecido en un accidente. Criar a Mateo y Clara me trajo una alegría que nunca imaginé posible. Ver sus caritas por la mañana, oír sus risas, cuidar de sus necesidades y miedos, enseñarles las primeras palabras y pasos. Todo eso fue sanando, día a día, las heridas profundas que yo cargaba. No fue un proceso fácil o lineal. Había días malos, cuando los recuerdos volvían con fuerza total, cuando el pánico me paralizaba, cuando la depresión, una compañera de larga data, cubría todo con su manto gris. Pero en esos días tenía a Ernesto, a los niños, mi artesanía, el apoyo de amigos como Pilar y Carlos García. Poco a poco, año tras año, fui reconstruyéndome, no como la persona que yo habría sido sin los traumas. Esa persona estaba perdida para siempre, pero como alguien nuevo, forjada tanto por el dolor como por la superación. Alguien que tenía cicatrices, sí, pero también fuerza, resiliencia y finalmente alguna medida de paz. Hoy, a los 73 años, vivo una vida que jamás imaginé posible en mis tiempos más oscuros en Tepoztlán. Aún vivo en la misma propiedad rural, en las afueras de San Miguel de Allende. Aunque la casa ha pasado por reformas y ampliaciones a lo largo de los años, el pequeño taller que Ernesto construyó para mí se transformó en un espacio mayor, luminoso, con grandes ventanas que dan al huerto de naranjos que plantamos juntos. Ernesto, mi compañero de vida por más de 4 décadas, partió hace 3 años víctima de un cáncer en el pulmón. Fue una pérdida que me sacudió profundamente, pero diferente de las pérdidas de mi juventud, esta vino rodeada de amor, de cuidado, de manos amigas para ampararme. Nuestros hijos, Mateo y Clara, se turnaron para quedarse conmigo en los meses más difíciles después de su partida. Mateo, ahora con 45 años, siguió los pasos del padre en la agricultura, pero con un enfoque más moderno. Se graduó en agronomía y hoy administra no solo nuestra propiedad,
sino también presta consultoría a otros productores rurales de la región. Se casó con Lucía, una maestra de la escuela local, y me dio 2 nietos maravillosos, Pedro, de 15 años, y Julia, de 12. Clara, con 43 años, se convirtió en enfermera, tal vez influenciada por las historias que conté sobre mi tiempo en el centro de salud y sobre Doña Concepción. Trabaja en el hospital regional y tiene un modo especial con los pacientes, principalmente los ancianos. Se divorció hace algunos años, pero mantiene una relación amistosa con su exmarido por causa de los hijos gemelos, Rafael y Renata, de 10 años, que pasan casi todos los fines de semana conmigo. Mis hermanos siguieron sus propios caminos. José construyó una vida sólida en Ciudad de México, donde se convirtió en supervisor en la misma fábrica donde comenzó como operario. Tiene 3 hijos y 5 nietos, y nos hablamos por teléfono casi todas las semanas. Elena se estableció en Guadalajara, donde trabajó como secretaria hasta jubilarse. Nunca se casó, pero adoptó sola a una niña, mi sobrina, Cecilia, que hoy es abogada. Alberto permaneció en San Miguel de Allende. Se convirtió en un carpintero reconocido en la región, especializado en muebles artesanales. Vive apenas a 20 minutos de aquí, lo que nos permite encuentros frecuentes. Mi madre falleció en 1985 en Tepoztlán sin que yo la volviera a ver. La relación con ella siempre fue complicada. Parte de mí entendía su miedo e impotencia frente a mi padre. Otra parte nunca consiguió perdonar su omisión. Mandé dinero para el funeral y una corona de flores, pero no conseguí ir al entierro. La idea de volver a aquel pueblo aún me causaba pánico. La artesanía, que comenzó como una forma de terapia, se convirtió en mi principal ocupación y fuente de alegría. Con el tiempo, desarrollé un estilo propio, mezclando técnicas tradicionales españolas aprendidas con las señoras de San Miguel de Allende, con motivos y colores del sur de México que traía de mis recuerdos de infancia. Esa fusión poco común llamó la atención en las ferias locales, y pronto comencé a recibir encargos de tiendas de artesanía de ciudades mayores como Querétaro y Ciudad de México. En la década de 1990, cuando Mateo y Clara ya eran adolescentes, participé en una feria de artesanía estatal en Querétaro, donde mi trabajo fue notado por una periodista de una revista de decoración. El reportaje que ella hizo sobre mis piezas, destacando la mezcla única de culturas norte y sur, abrió puertas que yo jamás imaginara. Comenzaron a surgir invitaciones para exponer en galerías, para dar talleres, para participar en libros sobre artesanía mexicana. Nunca acepté las invitaciones que exigían viajes largos o estadías en grandes ciudades. El confort de mi hogar, la proximidad de mi familia, siempre fueron prioridades, pero abrí mi taller para quien quisiera aprender, principalmente jóvenes mujeres de la región que, como yo en el pasado, buscaban una forma de expresión y a veces de sanación a través del trabajo manual. Fue una de esas jóvenes, Paloma, quien me convenció de crear un perfil en las redes sociales hace cerca de 2 años. Al principio pensé que la idea era absurda. ¿Qué tendría una señora de más de 70 años para compartir en Internet? Pero Paloma insistió diciendo que mi historia y mi trabajo podrían inspirar a personas de todas las edades. La gente necesita saber que es posible reconstruir la vida después de traumas, dijo. Y usted, doña Soledad, es la prueba viviente de eso. Reluctante, permití que ella creara los perfiles y me enseñara lo básico para manejarlos. Para mi sorpresa, las publicaciones sobre mi artesanía y pequeños fragmentos de mi historia de vida comenzaron a atraer seguidores. Nada extraordinario en términos de números, pero lo suficiente para sentirme conectada con personas que nunca imaginé conocer. Fue a través de esas redes que mi sobrina nieta Paloma, hija de Cecilia, contactó conmigo el año pasado. Estudiante de periodismo, estaba haciendo un proyecto sobre historias de mujeres que superaron adversidades. Cuando visitó San Miguel de Allende para conocerme personalmente, surgió la idea de grabar videos más largos, contando mi trayectoria de vida. Confieso que al principio estuve aprensiva. Había partes de mi historia que nunca había compartido completamente, ni siquiera con mis hijos.
las violencias que sufrí, los abortos forzados, los detalles más sombríos de los años en Tepoztlán. Todo eso permanecía enterrado en un rincón de mi mente que raramente visitaba. Pero Paloma, con su sensibilidad y respeto, me convenció de que compartir podría ayudar a otras mujeres que pasan por situaciones semejantes. Su historia no es solo suya, abuela Soledad, dijo. Es la historia de tantas mujeres que sufren en silencio, que creen que no hay salida. Y así comenzamos este proyecto de videos que ustedes están viendo ahora. Cada grabación es una inmersión en el pasado, a veces dolorosa, a veces liberadora. Hay días en que, después de que Paloma se va con su equipo, paso horas en mi taller, tejiendo en silencio, procesando los recuerdos que fueron traídos a la superficie. Mi rutina hoy es tranquila, como conviene a una señora de mi edad. Me despierto temprano, alrededor de las 6 de la mañana, hábito que mantengo desde los tiempos de Tepoztlán. Tomo mi café en el portal, observando el amanecer sobre los cultivos. Después, dependiendo del día, dedico algunas horas a la artesanía en mi taller o recibo alumnos para clases. Los miércoles voy a la feria de la ciudad a vender mis piezas, más por el placer de conversar con las personas que por la necesidad financiera. Ernesto nos dejó bien estructurados y la administración eficiente de Mateo garantiza que no falte nada. Los domingos, la casa se llena con la presencia de los hijos, nietos, de Alberto y su familia, y ocasionalmente de amigos de larga data como Pilar García, que continúa siendo mi amiga más cercana. Las cicatrices del pasado nunca desaparecieron completamente. Aún tengo pesadillas ocasionales. Aún me sobresalto con ruidos repentinos. Aún evito ciertos asuntos y situaciones que pueden servir como detonantes. No puedo decir que lo superé todo. Creo que algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente, pero aprendí a vivir con ellas, a no dejarlas definir quién soy o limitar mi capacidad de sentir alegría. Cuando miro hacia atrás, hacia la niña aterrorizada que fui en Tepoztlán, hacia la joven desesperada que huyó en un autobús, hacia la mujer traumatizada que lentamente reconstruyó su vida en San Miguel de Allende, siento una mezcla de compasión y admiración. No fue fácil el camino hasta aquí. Hubo momentos en que casi desistí, en que el dolor parecía demasiado grande para soportar, pero de alguna forma, un paso a la vez, continué caminando. Y quizás ese sea el mayor aprendizaje que puedo compartir con ustedes. La vida puede quebrarnos de maneras que parecen irreparables, pero mientras respiramos, existe la posibilidad de sanación. Puede no ser una sanación completa, puede no devolvernos exactamente lo que perdimos, pero nos permite continuar, encontrar nuevos propósitos, construir nuevos lazos, descubrir belleza incluso después del horror. Mis manos, que conocieron tanto dolor, hoy crean belleza en cada punto de tejido, en cada nudo de macramé, en cada pieza que teje no solo hilos, sino también memorias, esperanzas, sueños. La artesanía me salvó de muchas maneras. Me dio un lenguaje cuando las palabras faltaban. Me conectó con otras mujeres cuando más necesitaba conexión. Me permitió transformar sufrimiento en algo bello y útil. Hoy, sentada en esta sala de estar en San Miguel de Allende, con mi sobrina nieta operando la cámara, rodeada por piezas que creé a lo largo de los años, siento una gratitud profunda. Gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado personas como Doña Concepción, Doña Gertrudis, la familia García, mi querido Ernesto, ángeles que aparecieron en los momentos justos para ayudarme a seguir adelante. Gratitud por mis hermanos, que también sobrevivieron y construyeron sus vidas. Gratitud por mis hijos y nietos que me dieron la familia que pensé que nunca tendría. El camino no terminó, claro. Mientras haya vida, habrá desafíos, habrá crecimiento, habrá aprendizaje. A los 73 años, aún estoy descubriendo nuevas técnicas de artesanía. Aún estoy aprendiendo a navegar en este mundo digital tan diferente de aquel en que crecí. Aún estoy encontrando formas de transformar mi historia en algo que pueda ayudar a otros. Y tal vez al final sea eso lo que da sentido a todo lo que vivimos,
la capacidad de usar nuestras experiencias, incluso las más dolorosas, para extender la mano a quien aún está en medio de la tormenta y decir, yo sobreviví, tú también puedes. Si hay algo que aprendí en mis 73 años de vida, es que nuestras historias, por más dolorosas que sean, pueden convertirse en fuentes de fuerza e inspiración. Cuando comencé a compartir mis experiencias, no imaginaba el impacto que tendrían. Recibo mensajes de mujeres de todas las edades, diciendo que encontraron valor para buscar ayuda, para salir de relaciones abusivas, para recomenzar después de traumas semejantes a los que viví. Para ti que estás viendo y tal vez estés pasando por algo parecido, quiero decir con toda la certeza de mi corazón, existe salida. Puede parecer imposible ahora cuando las paredes del sufrimiento están cerradas a tu alrededor. Pero cree en esta anciana que ya ha visto de todo. La vida puede cambiar y tienes más fuerza dentro de ti de lo que imaginas. El primer paso es el más difícil. Reconocer que no mereces el abuso, que no eres culpable por lo que está sucediendo. Por años, creí que de alguna forma yo había provocado las violencias que sufrí, que si yo fuera mejor, más obediente, más inteligente, mi padre no habría hecho lo que hizo. Esa es la mentira que los abusadores nos hacen creer para mantener su poder sobre nosotras. El segundo paso es buscar ayuda. Hoy existen recursos que yo ni soñaba tener acceso en mi juventud. La Fiscalía de la Mujer está presente en muchas ciudades. La Línea de Atención Nacional recibe denuncias de violencia contra la mujer 24 horas al día. Existen casas de abrigo, grupos de apoyo, profesionales capacitados para ofrecer soporte psicológico. Sé que puede ser aterrador. Sé que muchas veces parece que no hay a dónde ir, especialmente cuando el abusador es alguien de la familia, alguien que debería proteger. Yo entiendo ese miedo, como pocas personas pueden entender, pero también sé que quedarse significa permitir que la violencia continúe, que se profundice, que tal vez llegue a un punto sin retorno. Si eres joven y estás sufriendo abusos, debes saber que existen el DIF, la escuela, profesionales de salud que están obligados por ley a reportar casos de violencia contra niños y adolescentes. Habla con un profesor en quien confíes, con la enfermera del centro de salud, con cualquier adulto que pueda interceder por ti. Si eres adulta y estás en una relación abusiva, recuerda que tienes derechos, que existen leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fueron creadas justamente para proteger mujeres en situación de violencia. No tengas vergüenza de buscar ayuda legal, de hacer una denuncia, de solicitar medidas de protección. Y si conoces a alguien que está pasando por esto, una hija, una hermana, una amiga, una vecina, no cierres los ojos como tantos cerraron para lo que me ocurría a mí. Una palabra de apoyo, un hombro amigo, una orientación sobre dónde buscar ayuda profesional pueden literalmente salvar una vida. Para aquellas que, como yo, ya pasaron por lo peor y están en el proceso de reconstrucción, quiero decir que la sanación no es lineal. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos en que los recuerdos volverán con fuerza total, en que el miedo y el dolor parecerán tan frescos como en el primer día. Eso es normal, es parte del proceso. La terapia me ayudó mucho, aunque solo tuve acceso a ella ya adulta, cuando los traumas habían creado raíces profundas. Si puedes, busca ayuda profesional. No intentes cargar ese peso sola. Existen psicólogos especializados en trauma, grupos de apoyo donde puedes compartir tu historia con otras sobrevivientes, medicamentos que pueden ayudar a controlar la ansiedad y la depresión cuando sea necesario. Encuentra algo que te dé propósito, que te conecte con la belleza que aún existe en el mundo. Para mí fue la artesanía. Fue sentir los hilos entre mis dedos, crear patrones y colores que me recordaban que aún había orden y belleza posibles, incluso después del caos. Para ti puede ser otra cosa: arte, música, escritura, trabajo voluntario, jardinería, cualquier actividad que haga tu corazón abrirse un poquito, que te recuerde que eres más de lo que te ocurrió. Y si, como yo, descubres que algunas heridas son permanentes,
como mi infertilidad causada por los abortos forzados, debes saber que existen otros caminos para construir una familia, para dar y recibir amor. Mis hijos adoptivos trajeron una alegría a mi vida que jamás imaginé posible. Ellos no borraron lo que viví, pero me dieron un nuevo capítulo, uno que yo misma pude escribir, libre de las sombras del pasado. La verdad es que nunca seremos quien habríamos sido sin los traumas. Esa persona nos fue arrebatada, pero podemos convertirnos en alguien nuevo, alguien fuerte, justamente por causa de lo que sobrevivimos, alguien capaz de extender la mano a otros que aún están en la oscuridad. Mi historia no terminó en aquella casa de adobe azul en Tepoztlán, ni en las clínicas clandestinas de Cuernavaca, donde tantas atrocidades ocurrieron. Mi historia continuó, se transformó, floreció de maneras que yo jamás podría prever en mis momentos más oscuros. La tuya también puede. Si me permites, me gustaría terminar con un mensaje especial para mis compañeras de jornada. Mujeres que, como yo, cargan cicatrices visibles e invisibles. Somos más fuertes de lo que sabemos. Somos más resilientes de lo que imaginamos. Nuestras historias importan, nuestras vidas importan. Y mientras continuemos contando nuestras verdades, manteniendo encendida la luz que otros intentaron apagar, estaremos no solo sobreviviendo, sino venciendo. Gracias por escucharme, por permitirme compartir mi jornada. Espero que en algún momento de esta larga conversación, algo de lo que hablé haya tocado tu corazón, haya encendido una pequeña luz de esperanza o comprensión. Mis queridos, si esta historia tocó tu corazón, por favor, oprime el botón de suscribirse y activa la campanita. Cada suscripción no es solo un número para mí. Es una prueba de que mi dolor no fue en vano, de que compartir puede realmente hacer la diferencia en la vida de alguien. Si conoces a alguna mujer que vive bajo el terror de la violencia doméstica, que tiene miedo de denunciar, que cree que no tiene salida, comparte este video con ella inmediatamente. Puede ser la mano extendida que ella necesita en este exacto momento para encontrar valor. Deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo este video para que otras mujeres sepan que no están solas en esta lucha. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más. Tu acción puede salvar una vida hoy mismo.